Muy buenas noches, Iglesia Bíblica Bautista de Alto Hospicio. Estamos gozosos una vez más de estar en la casa del Señor. Le doy la bienvenida a todos los que pudieron asistir esta tarde en este hermoso domingo de la resurrección. Ya hemos presenciado de manera conmemorativa lo que fue la crucifixión de Cristo, su muerte. Además hemos visto lo que ha sido el resultado de la resurrección, lo que significa las promesas ya establecidas, eso lo vimos esta mañana. Pero en esta tarde me gustaría ahora recalcar, ¿y ahora qué? Cristo murió, pagó la deuda de nuestros pecados, su sangre nos ha redimido, nos ha salvado, resucitó al tercer día, tenemos ya acceso a la eternidad. ¿Y ahora qué? Con esta salvación tan grande, ¿ahora qué debo hacer con ello? ¿Qué debería ser mi prioridad? ¿Qué debería ser mi perspectiva? Y ahí es donde vamos a ver en los próximos 40 días, históricamente hablando, donde Cristo va a estar entregando lo que se llama la Gran Comisión. Y esta Gran Comisión la va a estar entregando para que no solamente los apóstoles del primer siglo fueran responsables acerca de todo, de lo que vamos a estar hablando, sino que todo cristiano, todo convertido, toda persona que ha aceptado al Señor, toda persona que ha sido salva, tiene este llamado a invitación de ir y hacer discípulos. Y esa es la Gran Comisión. Compartiendo la fe, el evangelismo. Ver gente bautizada, siendo parte de la iglesia de Dios. Y todo culmina en este tema de la Gran Comisión, con lo que es hacer discípulos, hacer seguidores de Cristo, hacer aprendices de Cristo. Y todo eso nos lleva a una gran responsabilidad. Ahora, ya sabiendo eso, y lo vemos en Mateo 28, lo vemos en Marcos 16, lo vemos en Lucas 24, en Juan y también en el libro de Hechos 1:8, vemos todas estas instancias donde Cristo está invitando a todos nosotros a participar en esta gran causa de ver el mundo salvado a través de la sangre de Cristo. Pero la pregunta es, ¿cómo ser eficaz en todo esto? Muchas veces entendemos el qué debemos hacer, pero no necesariamente entendemos el cómo hay que hacerlo. Y el mensaje de hoy me gustaría realmente entregar la pauta que vemos según un ejemplo un diálogo entre Jesús y Pedro, de cómo ser eficaz en este llamado que Dios nos ha entregado a nosotros. Entonces, vamos a ir al libro de Juan. Por favor, abran sus Biblias. Juan, capítulo 21. Y este es un texto bien conocido. Juan 21, y vamos a leer versículo 15 al 17 para ver los primeros dos puntos del mensaje. Después el tercer punto del mensaje vamos a avanzar un poquitito más. Entonces, Juan capítulo 21, la palabra de Dios dice, desde el versículo 15 al 17. Dice así. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón, Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volviendo a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Tercera vez le dijo, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Y luego vamos a ver en la continuación, el punto 3, un poquito más cerca de este punto. Pero cuando vemos el cómo ser eficaz en el ministerio, el primer punto que me gustaría recalcar esta noche es la importancia de lo que es la restauración. Ahora, aquí podemos entender, ya han pasado más de una semana desde lo que fue la crucifixión, lo que fue la negación, incluso ha pasado creo que como 10 días a este punto específico. Y acá vemos, en mi opinión, un punto donde podemos recalcar el fracaso de Pedro. Ese día en que Cristo murió, la noche anterior, Pedro 3 veces negó al Señor. Ocupó de mal lenguaje, de blasfemia. Ocupó una negación bastante fuerte. Y no creo que sea coincidencia el hecho de que haya sido 3 veces la razón por la cual Cristo le hizo
esta pregunta. En mi opinión, yo creo que esto tiene que ver mucho con respecto a que Pedro haya negado 3 veces antes que el gallo cantó, y por ende Cristo tuvo que venir y 3 veces asegurar la confesión, la proclamación. Ahora, acá vemos el principio en versículo 17 de que él estaba contrito acerca de este fracaso que él había hecho porque le tuvo que hacer la pregunta 3 veces. Ahora, hay una realidad bastante importante para nosotros destacar, y es el hecho de que fracaso es parte de lo que es ministerio. Sea en el ámbito de ministerio, sea en nuestras vidas personales, lo podemos ver expresado de muchas maneras diferentes. Nosotros como cristianos vamos a presenciar lo que es fracaso. Es una cosa de tomar los gigantes del Antiguo Testamento. Vemos a Moisés, que en un momento de enojo, un momento de ira y frustración, en vez de hablarle a la roca, le pega a la roca y le pega 2 veces y sale el agua, condenando su ausencia de la entrada de la tierra prometida. Él falló en los estándares de poder entrar a través de su autojusticia. Y eso es una instancia de fracaso. Trajo mucha repercusión. Tomamos el caso de David, que hizo un gran problema. La echó a perder, dejó la grande, como diría el buen chileno. Cuando él, en vez de ir a guerra, se quedó en casa, quedó flojeando, tuvo un caso de infidelidad, y para tratar de ocultar esa realidad, él fue y asesinó al esposo de esta mujer. Fracaso en un hombre tras el corazón de Dios. Fracaso en un hombre que nos podría dar un gran ejemplo acerca de cómo amar a Dios. Fracaso en un hombre que era padre de familia y esposo. Fracaso. Una realidad del ministerio. Vemos el caso de Abraham, que en su ausencia de fe, en su ausencia de confianza, en su ausencia de poner su corazón en Dios, cuando fue a Egipto temió a los egipcios porque su esposa era bonita, su esposa era hermosa. Entonces decidió llamar a su esposa hermana y no esposa, para poder salvarse del castigo o de las fechorías que tal vez pensaba que los egipcios iban a hacer a causa de su esposa. Ya me imagino solamente la caminata de vuelta a Canaán y el silencio que pudo haber habido entre Sara y Abraham mientras estaban regresando a la tierra de Canaán, y después ella recalcando: entonces soy tu hermana. Y no me gustaría ser Abraham en esa situación. Pero, ¿a dónde quiero guiar con todo esto? Sea enojo, sea en el ámbito moral, sea en el ámbito de una ausencia de fe, vamos a ver fracaso en nuestras vidas. Ahora, esto no significa que nosotros apoyamos, justificamos o promovemos pecado, sino lo opuesto, estamos completamente en contra. Pero nosotros no podemos negar la realidad de que fracaso va a ser parte de la experiencia. Y hay que entender que fracaso no es final. Pero en el caso de Pedro, ¿cómo deberíamos nosotros ver fracaso? ¿Cómo Pedro pudo experimentar este fracaso? Ahora, antes de ser usado por Dios, nosotros debemos tener una restauración de nuestras vidas. Y una restauración en 2 ámbitos, en lo que son nuestro presente y nuestro pasado. Ya nuestro futuro todavía no pasa, entonces no se puede restaurar eso. Pero hay 2 acciones que nosotros tenemos que ver en el tema de restauración. En el tema actual del presente, de las acciones de pecado, hay que lidiar con esa situación de vida donde yo estoy viviendo en pecado. Eso debe ser restaurado antes de ser usado por Dios. No puedo estar viviendo en pecado y tener la expectativa de que Dios me va a ocupar de una manera maravillosa tratando de cambiar este mundo. Sino hay que lidiar con la acción concreta presente de nuestro pecado. Pero al mismo tiempo tenemos que lidiar con los sentimientos del pasado a causa de esta culpa. Y esa va a ser la estrategia que vamos a estar desarrollando el día de hoy. Ahora, la relación entre el ministerio, cuánto Dios me ocupa, se puede ser ilustrado en la vida real de la siguiente manera. No sé si han tenido la oportunidad de viajar en avión o no, pero cuando uno viaja en avión, antes de despegar, hay una azafata o un azafato, no sé si se llaman azafatos, pero hay un asistente de vuelos que demuestra los diferentes procedimientos que son necesarios en causa de cualquier tipo de problema en el avión. Y uno de ellos es cuando la presión de la cabina baja repentinamente,
las máscaras de aire caen. Y siempre se enseña, cuando uno está viendo sea un video, si lo están actuando, lo importante que es, primeramente, uno ponerse la máscara y luego, después de eso, avanzar y ayudar al que está al lado si es un niño. Ahora, muchos podrían decir eso es bastante egoísta, eso es poco patriótico, eso es poco heroico, cómo uno va a ponerse a sí mismo antes de ayudar al resto, pero es un principio bastante real, porque si yo no puedo estar respirando, ¿cómo voy a poder poner la máscara a la persona al lado y cómo me voy a poder después ayudar a mí mismo? Entonces, el procedimiento es, uno tiene que estar bien primero antes de poder ayudar al resto. Y de eso se trata este principio de restauración. Si es que yo quiero ayudar al mundo, si yo quiero hacer un impacto en la realidad, en nuestra sociedad, en la cultura y todas esas cosas, yo no puedo ir y ayudar a mi prójimo si primeramente yo no estoy restaurado. Y ese era el punto que Cristo estaba haciendo en el caso de Pedro. Ahora, ¿cómo fracaso afecta en nuestra vida? ¿Ya? Para empezar, fracaso afecta de dos maneras. Primeramente, ataca nuestro autovalor, ¿ya? Y por favor no crean que estoy entrando en lo que es psicología moderna o siguiendo a Freud o Nietzsche o lo que es la filosofía o lo que es el secularismo. No estoy poniendo al hombre como el centro del universo, no estoy hablando del ego, del superego y todas esas cosas. Pero sí creo que hay una importancia de verse reflejado como corresponde, ¿ya? Ahora, yendo un poquito al lado con respecto a lo que es la psicología y por qué nosotros no promovemos lo que es la psicología secularista, es aunque su deseo de ayudar es un elemento genuino y aunque han tenido años de estudios y análisis y cosas de esa índole, lo que ellos ven, sus conclusiones no son necesariamente paralelo con la Biblia. ¿A qué me refiero? La Biblia enseña de que el problema del hombre está centrado en pecado, mientras que el secularismo no pone el problema del hombre dentro de lo que es pecado. Además, la solución en el secularismo no está centrado en Dios, siendo el que va a resolver nuestros problemas, porque va a satisfacer esos vacíos y va a ayudarnos a crecer, sino está buscando soluciones fuera de Dios, y su objetivo, ¿ya?, es de autoconfortarse, mientras que el propósito del hombre, según la Biblia, es de glorificar a Dios. Entonces, en ese ámbito, ¿ya?, hay una diferencia entre lo que es el secularismo humano y lo que es una consejería bíblica, ¿ya? De nuevo, yo no voy a estar atacando, pegando con palo o acusando o incluso molestando si hay alguien acá que está yendo al psicólogo. Solamente estoy diciendo que las conclusiones, los resultados o las prácticas que van a estar tratando de ayudar para poder progresar en la vida no van a ser en un paralelo con la Biblia. Entonces ahí es donde uno tiene que estar tomando una decisión. Pero volviendo al punto que quería recalcar es, si yo no tengo un autovalor acerca de mí mismo, eso va a afectar el segundo punto, que es no voy a tratar de hacer nada con valor hacia el resto. ¿Por qué? Porque no me veo con valor a mí mismo. No me veo como corresponde mi imagen, como corresponde ante el Señor, sino me estoy distorsionando mi vista en siendo más abajo de mi realidad en Dios. Ahora, en el libro de Romanos capítulo 12, versículos del 3 al 4, refleja esta verdad. Dice que no penséis de vosotros más allá de lo que sois. Pero lo que sí debemos nosotros recordar es que somos dentro de Cristo, ¿ya? Somos hijos del Rey, somos coherederos con Cristo, somos redimidos, somos transformados, somos hechos en la imagen de Dios. Y todo eso son cosas que realmente no están abajo, están acá arriba. ¿Ya? No es por un mérito que nosotros hayamos hecho, no es algo en lo cual nosotros nos podemos autoglorificar, sino todo esto tiene relación con que lo que es la gracia de Dios sobre nosotros nos ha dado todo el valor que nosotros tenemos. Entonces, en ese siendo el caso, nosotros debemos tener una perspectiva correcta que tenemos, y culpa muchas veces nos ataca nuestro autovalor, empujándonos a pensar que nosotros no podemos ser útiles en las manos de Dios, y por eso nos vamos a tratar de perseguir o tratar de cumplir algo para Dios. Entonces, en pocas palabras, vemos el tema de la restauración de lo que es el sentimiento de culpa y también el efecto de las acciones de pecado en lo que es el servicio a Dios. Ahora, ¿cómo lidiamos con culpa? ¿Ya? La manera en que yo lidiaría con culpa es determinando la fuente de dónde está viniendo aquella culpa. ¿Ya? Culpa es el sentimiento que es producido por desilusionar
a algo o a alguien. Piénsalo bien en este momento. Cuando tú te has sentido culpable, ¿por qué te sientes culpable? Porque sientes de alguna manera que has desilusionado a otra persona quien quieres, te has desilusionado a ti mismo, has desilusionado a la cultura o has desilusionado a Dios. Y esta desilusión a través de tus acciones, porque había una expectativa, conlleva a que nosotros sintamos una culpa. Ahora, vamos a ir rápidamente a Corintios 7:10, porque acá yo siento que Pablo entrega una verdad que muchas veces es ignorado, que no hay una sola fuente de culpa, sino hay múltiples fuentes de culpa, y esta culpa se va a ver relacionado con esto. Dice, porque la tristeza, esta tristeza, este dolor, cuando vemos dolor, esta tristeza es de nuevo relacionado con el tema de desilusión. Si yo tengo tristeza es porque algo ha pasado que yo he hecho, porque va a estar hablando acerca de mis acciones. Entonces, es una tristeza de desilusión que nosotros llamamos en el contexto moderno culpa. Entonces dice así, porque la tristeza que es según Dios, ese dolor, ese pesar que viene de parte de Dios, produce ¿qué cosa? Arrepentimiento para salvación. Y voy a estacionarme ahí un poquito. ¿Arrepentimiento qué es? Arrepentimiento es un cambio de pensamiento y es un cambio de dirección que conlleva a un cambio de acción. Y ahí acá está hablando acerca de la salvación. La restauración del alma. Entonces, lo que es la tristeza que viene de parte de Dios, la culpa que puedo sentir, va hacia un cambio de acción. Pero dice después de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza, la culpa, el dolor, el pesar del mundo, o que el mundo produce ¿qué cosa? Muerte, destrucción. La culpa de Dios, la tristeza de Dios conlleva a construcción, porque te restaura con Dios. La culpa del mundo, que es en esencia la culpa de Satanás, conlleva a destrucción. Uno te acerca de Dios, el otro te aleja de Dios. Uno es para tu mejoramiento, el otro es para tu destrucción. Entonces, cuando vemos estas dos fuentes en este momento, tristeza, dolor o culpa, debemos fijar nuestros ojos, nuestra atención en entender de dónde viene este sentimiento de culpa. Porque si tú sabes que viene de parte de Dios, te va a importar. Pero si viene de Satanás, ¿te debería importar lo que piense Satanás de ti? ¿Debería importarte lo que el mundo piense de ti? Ya no estoy hablando acerca de no ser consciente, de ser apático, de ser molestoso, de ser indiferente. Ya debemos ser gente más allá arriba de reproche, ¿ya? Pero cuando viene el tema de buscar nuestro valor, ¿de dónde va a venir nuestro valor? Nuestro valor va a venir de parte de Dios. Entonces, determinando la fuente de culpa. El segundo punto, si es que quieres lidiar con la culpa en tu vida, es cambiar las acciones, ¿ya? Estoy lidiando con tu presente. Si estás viviendo en pecado, cambia ahora, ¿ya? Dios no te va a ocupar de una manera grande si es que estás viviendo en pecado. Entonces, hay un tema de entender de dónde viene la culpa, si es de parte de Dios o de parte de Satanás, lidiar con ese punto, y eso después te avanza a cambios de acciones, y finalmente recordar que Cristo te ha redimido, ya la sangre de Cristo lo ha pagado todo. Entonces, no hay pecado que Dios no pueda perdonar, no hay pecado que Dios no pueda restaurar, sino desde lo más profundo, lo más bajo de tu situación emocional, espiritual, moral o lo que sea. Desde esa profundidad Dios te puede tomar y te puede rescatar y restaurar. Entonces, todo esto, de nuevo, esto está lidiando con restauración, y Jesús estaba haciendo esta restauración con Pedro específicamente para que él pudiera ir y apacentar los corderos. Y vamos a hablar acerca de ese punto ahora. Entonces, primero lo que hizo Cristo fue restaurar a Pedro después de su caída. Vemos el nivel de la gracia de Dios, que de toda la gente que fue y predicó el día de Pentecostés, que tuvieron miles de personas que se convirtieron. ¿Quién fue sino mismísimo Pedro, quien había negado a Cristo 40 días antes, 50 días antes? Entonces ahí vemos la gracia de Dios que restaura. Pero el segundo punto, si es que vamos a ser eficaces en el llamado que Dios tiene para nuestra vida, debemos tener la motivación correcta, debemos tener la motivación correcta. No nos debemos desviarnos en este momento con
con el uso de algunas palabras. Ahora, había un hombre llamado C.S. Lewis que estableció una diferencia cuando vio el griego, ¿ya? Cuando Jesús dijo, me ágape, y Pedro le respondió, te fileo. Ahora, algunos hacen un gran énfasis sobre eso, algunos hacen un énfasis entre la palabra pastorear y apacentar o alimentar, otros hacen en la distinción entre cordero y oveja, pero cuento corto, removiendo todas esas áreas que son ya más analíticas, donde algunos podrían hacer algún argumento, o tal vez otros dirían que es para que no fuera redundante las mismas palabras, sino ocupó sinónimos. El punto principal acá es que si vamos a servir en el ministerio de Dios, si vamos a apacentar los corderos y las ovejas, si vamos a hacer ministerios, si vamos a servir a Dios, tiene que ser el resultado de la motivación correcta, que es un amor genuino a Cristo. La realidad es que hay mucha gente que entra al ministerio por las razones equivocadas. Hay algunos que entran por el tema de dinero. Hay algunos otros que entran por el tema de prestigio, otros entran por tema de poder. Y todos estos son temas donde uno entra para sacar un provecho del ministerio, donde está abusando realmente de una ordenanza que viene de parte de Dios. Y por eso se ven tantas sectas y se ven tantas herejías y se ven tanta manipulación y falsa doctrina y falsa enseñanza. Es porque no es porque es difícil de interpretar la Biblia, aunque sí sea en algunas ocasiones, sino el punto principal es porque dentro de la intencionalidad del hombre, gente perversa, gente contaminada, gente inconversa en muchos casos, entran en estos círculos para aprovecharse de los creyentes. Y eso fue advertido en segunda de Timoteo, eso fue advertido en segunda de Pedro, fue advertido a través de muchos del Nuevo Testamento. Jesús mismo dijo que tengan cuidado, que hay lobos vestidos de ovejas, ¿ya? Y esos lobos vestidos de ovejas no van a ser gente que está yendo a la iglesia para aprender de la Biblia, sino van a ser gente que va a tratar de surgir dentro de la iglesia y de ese modo tener mayor estatus, poder, dinero, prestigio o cualquiera que sea su razonamiento. Ahora, en otra área de malas razones por la cual entrar al ministerio, los cuales son igual de causa noble en este caso, sería alguna gente que entra al ministerio porque aman a la gente dentro de la iglesia. Dándole naturaleza, hay bicharrasco acá. Pero volviendo al tema, hay gente que entra al ministerio porque realmente ama a la iglesia. Tal vez la iglesia quedó sin pastor, nadie llegó a tomar cargo, y por un amor a los hermanos de la iglesia entró. Aunque eso sea noble, sea bueno, no es la motivación correcta de por qué deberíamos estar en el ministerio. Algunos entran porque quieren recompensa eterna. Ahora Pablo habló acerca de recompensa eterna y Jesús habló de recompensa eterna. Y recompensa eterna no es algo necesariamente malo, sino es algo sabio. Pero si yo estoy entrando al ministerio solamente porque quiero tener recompensa eterna, mis motivaciones no van a ser perdurables. Me voy a cansar después de un tiempo. Voy a desviarme de ser eficaz y voy a solamente tomar el gorro de mártir y esperar de que todos me rechacen para tener mayor recompensa en el cielo. Y muchas veces esa es la actitud que tienen los testigos de Jehová, donde ellos no importa si uno es salvo o no, porque la gente inconversa no va a ir al infierno, sino va a ser aniquilada, no van a dejar de existir, y solamente los más oprimidos de los testigos de Jehová van a entrar a la eternidad en el cielo a través de sus buenas obras, y el resto va a vivir en este mundo, en esta tierra, en un nuevo mundo, de una categoría de segunda clase, se podría decir. Entonces su motivación ahí no es la correspondiente, no es la que Jesús le dijo a Pedro. Jesús no le dijo a Pedro, Pedro, si tú quieres recompensa en el cielo, apacienta mi oveja. ¿Qué dice? Si me amas. Ahora, hay algunos que entran por el tema de que tienen una compasión por la gente perdida, y de nuevo eso es buenísimo, ¿ya? Uno tiene que tener un dolor por la gente perdida. ¿Cómo van a creer en el cual no han oído? Dice Romanos capítulo 10. Entonces, también una causa noble, pero no es la causa principal por la cual Jesús enseña que nosotros deberíamos estar entrando al ministerio. ¿Cuál es entonces? ¿Ya? Motivación es todo. Motivación es importantísimo.
Yo he escuchado algunas iglesias que tienen un fervor por ganar almas y añadir gente a la iglesia porque en su presupuesto están en un déficit y necesitan más dadores que den a la iglesia. Ya esa es una pésima póliza, eso es algo bastante carnal que no conlleva la realidad de por qué estamos donde estamos. Ahora eso nos lleva a cuál es la motivación correcta. La motivación correcta de por qué estamos en ministerio, de por qué servimos, sea en la escuela dominical, sea en el pastorado, sea evangelizando, sea en la alabanza, es por un amor genuino a Cristo. Es porque amamos a Jesús. Hay gente que tal vez no le gusta enseñar, pero lo van a hacer. ¿Por qué? Porque aman a Jesús. Van a ver gente tal vez en la sala cuna, no le gusta la sala cuna, pero ¿por qué lo hacen? Porque aman a Jesús. Van a ver gente que tal vez están haciendo aseo en la iglesia que lo odia, pero lo hace ¿por qué? Porque aman a Jesús. O sea, esa motivación en las buenas o las malas ya no te va a importar cuáles son los resultados numéricamente. Lo estás haciendo porque amas a Dios. Ahora la pregunta es cómo llegamos a un punto donde amamos a Cristo, donde nos motive a hacer todo esto. Y acá hay dos puntos indispensables. Uno en la parte teórica y la otra en la parte práctica. En la parte teórica tú jamás vas a poder amar a alguien que tú no conoces. Y ahí es donde entra el estudio de la palabra. La meditación, la memorización, el estudio, ¿ya? Porque ahí vas a entender verdaderamente que Cristo, Dios, es un buen Dios. No es un mal Dios. Es un Dios compasivo. Es justo, va a traer juicio, pero dentro de todo lo que es la expectativa que Dios ha puesto sobre el hombre, versus todo lo que ha hecho Dios para poder salvarnos, ahí vemos la grandeza del amor de Cristo, la grandeza del amor de Dios. Dios es un Dios severo, Dios no es alguien que uno va a tomar a la ligera. Pero dentro de todo, debemos entender de que Dios es un Dios bueno. Pero no lo vamos a conocer como Dios bueno hasta que finalmente nosotros hayamos estudiado la palabra de Dios. Y ese es el principio número uno. Si es que tú quieres conocer a Dios, tienes que ir a la fuente de conocimiento de Él, que es la Biblia. Pero ahí no para ahí nuestro amor a Cristo. Y ahí podemos conocer acerca de quién es Él. Podemos conocer acerca de cómo Él es Él en su personalidad. Pero la segunda parte de cómo nosotros llegamos a amar a Cristo es cuando lo empezamos a presenciar en nuestra vida personal. ¿Ya? Eso va más allá del fundamento de lo que es nuestro estudio. Acá va a un tema donde ya es más vivo la experiencia de su bondad, porque hemos visto su paciencia, hemos visto su misericordia, hemos visto cómo nos ha bendecido, hemos visto cómo la oración ha sido contestada. Y todas esas cosas de presenciar a Cristo, mientras más tienes esa experiencia, mayor va a ser tu fervor hacia Cristo. Y siendo ese el caso, mayor va a ser tu eficacia en el ministerio. Ya no lo vas a hacer por estatus, ni poder, ni popularidad, sino lo vas a hacer porque realmente amas al Señor. Entonces, esos son los primeros dos puntos, ¿ya? Restauración y una motivación correcta. Vamos a volver ahora a Juan, capítulo 11, y voy a rápidamente leer versículos 18 a 22, ¿ya? Acá vamos a presenciar una vez más, ¿ya? El tercer principio, importante para ser eficaz. Tengo un cactus en la Biblia, entonces. Juan. Es la primera vez que predico sentado y ha sido una experiencia única que no creo voy a volver a hacer. Juan 21, ya la palabra de Dios dice. Juan 21, y vamos a leer versículos 18 al 22. Dice así. Versículo 18 al 22. Dice, de cierto te digo. Está hablando a Pedro. Cuando eras más joven te ceñías o te vestías e ibas a donde querías, tenías libertad. Mas cuando ya seas viejo extenderás tu mano y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió lo siguiente, sígueme. Volviendo Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús, ese es Juan. Él mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Está dando un entendimiento de quién es este discípulo. Y cuando Pedro vio a Juan, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. El último punto que quiero recalcar cuando viene al tema de eficacia en el ministerio. Hablamos de restauración, Pedro tuvo que ser restaurado. Hablamos acerca de motivación correcta, que es a través de un amor genuino a Cristo.
Pero este último punto es manteniendo el enfoque. Hay un concepto que se llama ADHD o ADD, en algunas siglas ocupaban eso antes, y nosotros lo conocemos más como el niño hiperactivo. El niño hiperactivo es aquel que uno está en el colegio, pasa una mosca y se distrae y mira hacia todos lados, está hablando acerca de algo y después va una ardilla y dice ardilla y va corriendo tras la ardilla. Ese es el que se conoce como ADHD, que es hiperactivo. Ahora, un déficit de atención. Muchos cristianos el día de hoy viven su vida como aquel niño, donde se distraen con cada cosa de este mundo. Dios fue bien claro a través de Cristo. Ve y hace discípulos. Me seréis testigos. Ve y predica. Anda y hace la obra. Cristo no pudo ser más claro que eso. Pero dentro de todo que vemos, muchos cristianos saben, escuchan el mensaje y dicen, ya lo voy a hacer, pasa una mosca y se desvían. Hay una entretención y se olvidan. Hay un concierto y se van. Y están viviendo de distracción en distracción, en distracción, en distracción, en distracción. Jesús le dijo a Pedro, si vas a ser eficaz en esta vida, en el ministerio, tienes que tener el enfoque. Sígueme tú. Y mirando al lado a Juan y dijo, ¿y qué de este? ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Y a ti qué? ¿Qué te importa? Si lo vas a mantener vivo hasta la segunda venida, lo vas a mantener vivo hasta la segunda venida. ¿A ti qué? Concéntrate tú en seguirme a mí. No seas un cristiano hiperactivo que está distraído con las distracciones de este mundo. Otros cristianos son los que son copiones. ¿Quiénes son estos cristianos copiones? Pueden ser, muchas veces se ven en el pastorado, pero se ven en todos lados. Sale un libro sensacional cristiano, lo leen y dicen, esta es la última nueva verdad, y están ahí. Un mes después pasa otro libro que dice lo opuesto, ¿ya? Uno dice, no deberías tener el púlpito, sacan el púlpito, otro dice, no, debe ser el clásico, y vuelve a poner el púlpito clásico. Un libro dice, no tienes que tener música contemporánea, el otro dice, no puedes tener música conservadora, y saltan de uno a otro. Otro dice, no tienes que crecerte el chivo, el otro dice, no tienes que tener pelo facial. No, es que el mundo está en contra de lo establecido, el otro dice, no, el mundo está buscando respuesta a través de lo establecido. Y libro tras libro tras libro, todos dicen verdades que para ellos son absolutas y saltan. Son cristianos copiones. No tienen la esencia de solamente regresar a la Biblia. No seas uno de esos. Porque se están distrayendo con un comezón de oído por la última sensación, queriendo escuchar la última novedad. Anda a la fuente de gracia que es la Biblia. Otros cristianos, cuando vemos temas de enfoque, son aquellos los anti todo, ¿ya? Son aquellos que se levantan temprano en la mañana para abrir el Facebook y para empezar a debatir todas las herejías doctrinales que pueden existir afuera. Y hay muchos de ellos, donde están todo el tiempo peleando con gente que nunca van a ver, con gente que nunca van a conocer, con gente que nunca van a cambiar, y desperdician el día a día de gente que podrían estar influenciando. No seas un anticristiano. O un anti todo, mejor dicho. Un cristiano anti todo. Sino que debemos ser cristianos enfocados. Teniendo esa mirada atenta hacia lo eterno. Esa mirada atenta a la obra. Esa mirada atenta a Cristo. Esa mirada atenta a Dios. De la misma manera que siempre me recalco a Abraham. Cuando Dios llamó a Abraham, no le dio una pauta exactamente de qué tenía que hacer. Simplemente le dijo, sígueme. Sígueme. Con los discípulos no le dio una pauta enfrente de ellos, sino dijo, sígueme. Y yo estaré con vosotros hasta el fin del tiempo. Y esa es la realidad. Dios está interesado. No en darte la pauta, sino en ver si estás dispuesto a seguirlo. Como ocurrió con los judíos en el desierto, siguiendo la nube de día y la llama de fuego de noche. Simplemente le estaban diciendo, sígueme. Hace unos 5 años atrás, me acuerdo, con mi esposa estábamos viajando. Ella tenía un auto y yo tenía otro. Y estamos en esa autopista gigantesca en Los Ángeles. Y estamos entre la autopista 91 y la 5. Con la 605 eran 3 que se estaban juntando. En ese contorno. Carla estaba sin celular. Carla no conocía las calles. Carla no sabía dónde estábamos viviendo cuando venía en dirección. Sabía la ciudad. Pero la ciudad era bastante grande. Entonces yo le dije, sígueme. Mantén la mirada en mí, sígueme.
Y en una de esas intersecciones de carriles de 6 de un lado, 6 por otro, 5 por otro, yo me tengo que adelantar un auto y mientras me adelanto ella me sigue, pero no llega a entrar de vuelta. Yo me voy en la 91 y la Carla se va en la 5. Y desde entonces nunca más la vi. No, pero me preocupé harto. Porque, ¿y ahora cómo las voy a encontrar? No teníamos un plan B de que si es que nos perdemos, va a quedarte quieta mientras yo voy y te busco, sino ahí desapareció. Bueno, cuento corto, lo que pasó después fue, ella llegó a una bencinera, habló con una señora mexicana para poder llamar a mi celular, que yo sí tenía celular y ella no andaba con celular. Y me dijo exactamente dónde estaba. Un pequeño descuido, nos separamos. Así nosotros debemos tener la mirada atenta cuando estamos siguiendo a Cristo. Si Cristo está avanzando y después cambia de dirección, nosotros debemos estar atentos, tan cercanos a Cristo, que no nos va a costar verlo. Y de eso se trata. Si vas a ser eficaz en el ministerio, entonces restauración, motivación y finalmente un enfoque correcto en la persona de Cristo. Había una ilustración que ocupé un par de años atrás en nuestra iglesia, 1 año y medio tal vez fue, donde era una carrera entre dos personas que eran rivales. Uno se llamaba, aquí lo tengo anotado, Landy, y el otro se llamaba Bannister. Era la carrera del siglo. Estaba haciendo, creo, era corrida en Inglaterra. Y en esta gran hazaña, en esta gran carrera, mientras los dos estaban haciendo su última curva, el que llevaba la delantera todo el camino, estaba confiado, estaba corriendo, pero en un pequeño descuido, siente a su oponente acercarse para atrás. Y en vez de solamente enfocarse en terminar la carrera, él mira hacia atrás a la izquierda, mientras el oponente va a través de su derecha y lo avanza. Y hay una foto que muestra exactamente esa instancia donde él está mirando hacia atrás, está desviando su mirada a la competencia y la competencia se va por el otro lado y así él pierde la carrera por un pequeño distracción. Tengamos el enfoque que corresponde. Si quieres ser eficaz en el ministerio, si quieres apacentar el rebaño, los corderos, las ovejas, debemos nosotros tener esa mirada, el enfoque en Cristo Jesús. Y solo así vamos a poder hacer eficazmente nuestro ministerio, sea discipulado, evangelismo, adoración, servicio o hermandad. A Dios a la gloria, tengan un bonito día, buenas noches.